Organizaste tu presupuesto y te ha sobrado dinero, no sabes si ahorrar o pagar deuda. Quédate para que averigüemos juntos cuál es la opción que te conviene más a ti. Hola, mi nombre es Johnson y bienvenidos a Finanzas de 5 a 9. Entre ahorrar y pagar deuda, en teoría debes elegir la opción que te genere el mayor rendimiento. Pero ¿cómo sabes cuál es la que te genera el mayor rendimiento entre pagar las deudas o ahorrar? Digamos que tienes $5,000 en una cuenta bancaria y genera un 1% anual de intereses. Estarías percibiendo $50 por esos $5,000 al año. Y también tienes un préstamo de $5,000 a un 12% anual, que estarías pagando $600 totales de intereses al año. En este caso, parece convenirte más y ser mucho más rentable y generarte mayor rendimiento, pagar la deuda y estarías ganando un 11% de tu dinero, o sea, estarías percibiendo $550 por los intereses que no pagaste al prestamista o al banco que te prestó el dinero. En este ejemplo, te conviene pagar más la deuda, pero los seres humanos somos más complicados de ahí. Hay matices, hay sentimientos y hay circunstancias. No solamente somos números fríos porque no somos robots. Depende. Esa es una palabra que me gusta utilizarla mucho cuando se trata de finanzas personales, porque no una respuesta no es la misma para todo el mundo, o sea, no hay una sola respuesta correcta para todos, sino que se va a aplicar mucho dependiendo de tu realidad y cuál es tu situación actual. Por eso, para ayudarte a identificar cuál es, si ahorras o si pagas la deuda, tienes que primero hacerte estas preguntas. La pregunta número 1 es, tengo deudas con intereses muy altos. Y es que los préstamos varían. Por ejemplo, no es lo mismo un préstamo hipotecario con una tasa de interés de un 8% anual fijo que un préstamo o un balance pendiente de una tarjeta de crédito que son 60% al año. Tienes que identificar si en tu caso, si en tu situación tienes deudas de altos intereses y que sean poco favorables para ti. Por ejemplo, deudas de prestamistas donde semanalmente tienes que pagar intereses y hasta que no pagas el capital, entonces no estás abonando al capital, sino que semanalmente lo que estás haciendo es pagando intereses y la deuda se mantiene intacta. Y suscríbete si quieres seguir aprendiendo tips como estos de 5 a 9 para dejar de ser empleado de 9 a 5. La pregunta número 2 que debes hacerte es, ¿tengo un fondo de emergencia? Es importante que tengamos un fondo de emergencia. De hecho, se recomienda de 3 a 6 meses de tus gastos fijos mensuales, porque si no tienes un fondo de emergencia y pasa cualquier eventualidad en tu vida, tienes que recurrir al endeudamiento para poder hacer frente a esa situación de emergencia. Para que no caigas en este círculo vicioso, entonces, si no tienes un fondo de emergencia, en vez de pagar la deuda, ahorra hasta que puedas completar el fondo de emergencia. Si no quieres durar demasiado para pagar la deuda, entonces puedes hacerlo mitad y mitad. No siempre es voy a hacer esto solamente. Tú puedes combinar las cosas. Puedes destinar un porcentaje, un 50% del excedente a tu fondo de emergencia y un 50% al pago de deudas. Esto va a depender de tu situación actual también y de si no tienes el fondo de emergencia. Pues, mi recomendación particular es que tengas ahorrado un mínimo de 3 meses de tus gastos mensuales, porque si no los tienes, como te decía, si pasa algo, se te daña la nevera, entonces tienes que recurrir al financiamiento, endeudarte para poder hacer frente a eso. Y entonces si te endeudas y no tienes ahorros y te pasa otra cosa, entonces tienes que volverte a endeudar y es como una carrera de ratas. Necesitas salir de ella teniendo dinero de tu bolsillo para hacer frente a las eventualidades. La pregunta número 3 es, ¿cuál es tu circunstancia particular? Las personas, dependiendo de nuestras circunstancias, entonces vamos a decidir si ahorramos o si pagamos deuda. Por ejemplo, la edad. Una persona mayor que está a punto de retirarse tal vez prefiera pagar las deudas para no tener esos compromisos pendientes y poder limpiar un poco del tema de cuánto dinero sale mensualmente para pago de deuda, para poder aumentar ese flujo de efectivo que está entrando limpio. Una persona más joven tal vez pueda tolerar o pueda aceptar tener una deuda a un plazo más largo
porque primero tiene el tiempo de su lado y segundo, tal vez está buscando construir activos, quiere ahorrar para poder invertir ese dinero que está ahorrando y también para ahorrar para su retiro. La situación laboral también es algo que tienes que tomar en cuenta en esta pregunta. ¿Tienes un trabajo estable en el cual te sientes cómodo, está todo normal y por lo menos estimas que en los próximos 12 meses tú vas a estar percibiendo tu salario normal y que no te van a despedir? Si ese es el caso, tal vez en vez de ahorrar puedes pagar la deuda. Si estás en una situación de trabajo bastante inestable, de mucha inseguridad, que no sabes si te van a despedir, si van a haber despidos masivos o la razón que sea, si es algo, no hay estabilidad en ese trabajo, entonces te recomiendo construir tu fondo de emergencia ahorrando porque tal vez te quedes sin trabajo en 2 meses y necesitas tener dinero para hacer frente a tus gastos mensuales. Y el tercer aspecto a tomar en consideración cuando te haces esta pregunta es cuál es el monto de la deuda. Porque si debes un dineral, entonces, y no tienes el capital para poder saldar esa deuda, pues no vale la pena, no es práctico. Entonces, la pregunta de por sí ya tiene la respuesta. Pero si es una deuda que tú puedes pagar rápidamente, si en vez de ahorrar lo que haces es que mueves el excedente para el pago de la deuda y agregarlo a las cuotas mensuales, pues perfecto. Hay veces que te conviene, hay veces que no. Por ejemplo, si lo que debes es un préstamo de negocios altísimo o un préstamo de un apartamento pues, y no tienes el capital, tal vez no te convenga salir de esa deuda, sino seguirla pagando normal hasta que puedas saldarla totalmente. Mi recomendación final es que encuentres un balance. Cuando te hagas todas estas preguntas y evalúes tu situación, te vas a dar cuenta que en finanzas no es todo o nada. O sea, tú puedes tener una combinación y una estrategia y un plan de pago de deuda y al mismo tiempo ahorros, destinando un porcentaje de tu excedente a cada uno. Todo va a depender de cuál es el estilo de vida y cuál es tu circunstancia actual. Lo mismo, esto puede variar en el futuro porque las cosas cambian, a veces mejoramos, aumentan los ingresos, a veces estamos en una situación más restringida, las condiciones empeoran, entonces tenemos que ajustarnos. No hay una fórmula mágica que se aplique a la situación de todo el mundo. Hay principios básicos que puedes determinarlos con estas preguntas, pero al final la respuesta correcta va a ser la que tú determines para ti según tus condiciones. Una vez que hayas saldado gran parte de tus deudas o la totalidad de tus deudas, tú te vas a dar cuenta de cuánto dinero estás ingresando de forma limpia que puedes destinarlo al ahorro, a la inversión, a muchísimas cosas más. Entonces, de esa forma vas a poder crecer financieramente, tener unas finanzas mucho más saludables. Y ahora dale click a este video que te va a enseñar cómo pagar tu deuda rápido para que salgas de ella de una vez. Hasta luego.